Yo pensaba en el título de este sermón para esta mañana y tuve varias opciones. Había uno que era sumamente cliché, de que volviendo a casa. Ese es como el título de una película, ¿no? Donde seguramente se pierde un perro que alguien encuentra y todos se ponen felices al final. Otro pensé el hermano pródigo, pero era como que demasiado obvio, porque vamos a hablar del hermano mayor del hijo pródigo. Sin embargo, me pareció muy interesante este título que no quiero decir que el Señor me dio, pero meditando en esto, me vino a la mente: perdidos en casa. Eso es como triste, ¿no? Perderse en la casa. A menos que usted tenga una casa muy grande, difícilmente usted se va a perder en su casa. A uno se le pierden cosas en la casa. ¿Cuántos se le han perdido cosas en la casa? Lo interesante es que uno está seguro que está allí, pero como no lo veo, pero como no lo tengo, literalmente está perdido. Hace unos días estuvimos en una aventura muy divertida, muy tremenda en las iglesias de Casa de Oración en Jorones, Puerto Vidal y en Las Minas. No llegamos hasta Las Minas, estuvimos en Chitré, donde está la pastora María, y en el grupo estaba el equipo de trabajo que está con nosotros, que está arrancando este trabajo con nosotros, y veníamos hablando de cuando los niños se pierden. ¿Quién se perdió aquí de niño? Algunos se acuerdan. Yo me perdí de niño en El Dorado, en el único centro comercial que había en aquella época. Busque por internet y tire números y puede calcular mi edad. Entonces hablábamos de eso y nos reíamos porque los niños se pierden, pero así, en un instante, ¿verdad? En un segundo se pierden. Pero yo meditaba en esto y decía, qué triste es, ciertamente, porque hablábamos de allá cuando compartíamos de que el niño se perdió, uno de los niños de los hermanos se había perdido en un supermercado y el niño había salido del supermercado, entonces todo se complicó porque está en un centro comercial y luego cómo encontrarlo, pero al menos sabían que estaba allí en el centro comercial, pero fuera del supermercado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos hemos ido tan lejos? Estamos en casa, pero estamos tan perdidos como el que se fue de la casa. Cristo Jesús empieza un periplo de parábolas, empieza un tren de preparación en el contexto de hacerle entender a los fariseos, a los judíos de aquella época, la importancia y el valor que para él tendría aquel que estaba perdido. Él empieza hablando de la oveja perdida, ahí mismo en el Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, aquel pasaje muy conocido por todos, que ha inspirado canciones, que ha inspirado imágenes, programas, que él dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida, ¿sí? También en ese mismo capítulo, Lucas 15, el Señor Jesús le habla a los judíos acerca de la moneda perdida. Mientras que la primera parábola de la oveja perdida envía un mensaje más relacionado a la cobertura pastoral, ¿sí? Al cuidado de un grupo de personas a quien por providencia divina tú tienes. En este caso, él les puso el ejemplo del pastor. En aquel momento los fariseos hasta cierto punto eran los líderes religiosos del pueblo de Israel que asistía a la sinagoga. Por lo tanto, eran la autoridad religiosa a quienes ellos podían acudir o tomaban de referencia. Pero la siguiente parábola, que habla de la moneda perdida, me habla un poco más acerca de el valor que le damos a las cosas. Precisamente Jesús ponía el ejemplo en esta parábola de aquella mujer que está en la casa. ¿Dónde estaba la moneda perdida? En su casa. Se da cuenta que ahí mismo estaba, perdida, pero en la casa. Y ella la encontró y dice que al final ella se gozó y llamó a todo el mundo para gozarse con todos porque ella había encontrado aquella moneda perdida. Pero Jesús lo termina rematando, los termina en el evento que las primeras dos parábolas lo hubiese ablandado un poquito, los termina de fulminar con la parábola del hijo perdido, haciéndole entender que si para ti es importante una oveja, que es un animal, aunque el ejemplo no era del todo literal, pero vamos a seguirlo por un momento. Era un animal, un ser vivo, pero un animal, que en algún momento iba a morir, quizás se lo iban a comer o iban a usarlo para otra cosa.
que si tú tendrías gozo y alegría por recuperar una moneda, que es un elemento totalmente material, que tiene un valor que el ser humano le ha establecido de acuerdo al sistema económico de la época, asimismo hoy podríamos hacer la comparación, ¿cuánto más tiene el valor para un padre un hijo que se ha perdido? Pero en esta historia, mis queridos hermanos, yo puedo entender y darme cuenta no solamente que el deseo de un padre es que ninguno de sus hijos se pierda, sino que aun si están perdidos, él va a hacer todo lo necesario dentro de su alcance para lograr recibirlo con amor y mostrarle que aun a pesar de que estaba perdido, cuando él lo ha encontrado, hay gran gozo en su corazón por haberlo encontrado. Si había gozo en encontrar una oveja perdida, si había gozo en encontrar una moneda perdida, ¿cuánto más gozo no habrá cuando el Padre Celestial nos encontró a ti y me encontró a mí, que estábamos perdidos? Y el gozo de ese encuentro para con Él, dice la Biblia, que genera una fiesta grande en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El deseo del Padre siempre será ligado a la salvación. Siempre será ligado a alegrarse por todo lo que ahora, por haber encontrado a este hijo perdido, entonces puede hacer con él. Pero hay una realidad que me deja ver este pasaje. Ambos hijos estaban perdidos. Los dos eran pródigos. Por eso en algún momento pensé ponerle a este mensaje el hermano pródigo, porque también él era tan pródigo como su hermano. La diferencia simplemente era la distancia. Uno estaba a quién sabe cuántas millas o kilómetros de distancia. Probablemente estaba en una tierra que no era judía. ¿Por qué lo podemos de alguna manera inferir o suponer? Porque estaba trabajando en el momento que dice la Biblia que volvió en sí, en un lugar donde criaban cerdos. Y usted sabe que los cerdos para los judíos es un animal inmundo. Por lo tanto, yo puedo estar prácticamente convencido que ese lugar donde él trabajaba no era una finca hebrea. Por lo tanto, no era en la vecindad de al lado. Seguramente era en un lugar relativamente distante. Y cuando uno se da cuenta de esto, realmente es triste que podamos estar en casa y que estemos perdidos, o que podamos estar perdidos en casa. Quiero que vaya conmigo a Lucas 15, verso 25, y vamos a leer qué pasó con este hermano mayor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, dice la Escritura, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Esto fue minutos después que regresó el hijo pródigo, el hermano, ¿no? Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué pasaba? Perdón. Tu hermano, le contestó al sirviente, y tu padre, tu hermano, perdón, ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor, dice el verso 26, se enojó y no quiso entrar. Su padre, ¿qué hizo? Salió. Subraye salió, y después les voy a decir por qué. Y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que pediste. En otra versión dice, y he hecho todo lo que me has pedido. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que Dios tiene te pertenece a ti y me pertenece a mí. Amén. Dice el padre, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Señor, gracias te doy por tu palabra. Sea solamente ella y solo ella capaz de transformar nuestro corazón, nuestra mente en esta mañana, que pueda hablar al corazón de tu pueblo, Señor, y sean solo tus palabras las que salgan de mi boca, en el nombre de Jesús. Y decimos amén.
quiero decirle algo, hermano, para que entendamos un poquito el contexto de este muchacho. El hijo mayor en los tiempos de Israel tenía un significado diferente al del hijo menor. Según la costumbre de Israel, cuando el padre moría, el hijo mayor heredaba la autoridad del padre, y con la autoridad heredaba una doble porción de sus bienes. Hay unos pocos, muy pocos relatos, por lo menos de los que busqué en la Biblia, donde hace alusión a que algo como lo que pasó aquí sucediera, en la que el padre repartiera los bienes, ¿sí? Y que uno de los hijos, en este caso el menor, tomara su parte y saliera a hacer lo que hizo. Obviamente esto es una historia, una parábola, es una historia que Jesús está contando para ilustrar, para sustentar un mensaje que quiere dar. Un ejemplo que podría ser un poco parecido, que fue de la vida real, fue el de Jacob y Esaú. La bendición le correspondía a Esaú, pero por un tema que sucedió allí, que no viene al caso ahorita, la recibió Jacob, porque ya Dios había dado una palabra sobre Jacob y Esaú, y les había dicho a sus padres, el mayor servirá al menor. Pero ya eso tenía otro significado. Lo que le quiero decir es que la costumbre era que el hijo mayor recibía, ¿sí?, la autoridad, y recibía una doble porción de los bienes de su padre. Pero este muchacho, realmente mi abuela diría, es un embustero en esta historia. Porque si usted lee el verso 12 de este mismo Lucas 15, usted verá que cuando el padre repartió los bienes, dice la Biblia que le dio a los dos su parte. O sea que eso que él dijo de que a mí no me han dado ni un cabrito, ¿cómo es posible? Todo eso es cuento chino, porque él ya había recibido algo de su padre. Que él no lo haya usado como su hermano, le damos un ganchito, ¿sí? Que él haya sido obediente a Dios, claro que eso es importante, no perderlo de vista. Sin embargo, ese muchacho estaba en ese momento demostrando una actitud totalmente opuesta a lo que alguien que está en la casa y que ha recibido lo que hasta ese momento había recibido del padre debería demostrar. Este muchacho me muestra a través de esta parábola que para él todo lo que él hacía para su casa, para su padre o para la finca donde él estaba era más importante o era más digno de cualquier otra cosa que de recibir el gozo de que su hermano había regresado. Ese muchacho o ese hermano mayor ciertamente ya había recibido una herencia, pero él me deja ver o me deja leer, si usted me permite, lo que yo llamaría, no sé si decirle el síndrome, pero las características de un cristiano agrandado, así como un combo, ¿no? El cristiano agrandado, yo le llamé así, con mucho respeto se lo digo. Ojalá nosotros no nos encontremos en ese grupo de cristianos agrandados. Pasa porque muchas veces hemos estado tanto tiempo en la casa del Señor y sirviéndole por tanto tiempo y haciendo tantas cosas que se nos podría olvidar a quién servimos y para qué lo hacemos. Si servimos al Señor, iglesia, adelantándome un poquito, y si hacemos todo lo que hacemos para el Señor, es porque Cristo debe ser nuestra meta final. Es porque estar con Él debe ser nuestra meta a alcanzar. Es porque tenerle a Él debe ser el anhelo más profundo de nuestro corazón. Y yo identifico a través de este muchacho 3 características de un cristiano agrandado. Recuerde que este mensaje en principio era para los fariseos de la época, pero yo le preguntaba ayer, le comentaba ayer a Adolfo y a Yalmar, creo que estábamos conversando al final del ayuno, ¿por qué Jesús quiso dejar el ejemplo de los 2 hermanos en esta parábola? Porque a veces el testimonio del que se perdió y regresó parece ser un testimonio como más grande, ¿no es cierto? El testimonio de aquel que estuvo en pecado, que estuvo en la droga, que llegó a lo más feo y horrible de la sociedad. Claro que eso sigue siendo y siempre será un testimonio maravilloso de transformación. Yo puedo decirle que en mi familia hay personas que fueron transformados de una manera abismal, de lo más profundo a lo más sublime. Eso es algo maravilloso y todos damos gloria a Dios por eso. Y celebramos cuando alguien logra salir de esa vida de oscuridad. Pero qué bueno es también cuando uno que está en casa y estaba perdido
encuentra de nuevo el camino hacia la salvación en Cristo Jesús. Porque no solamente se trata de saber la palabra, sino aprender a vivir lo que ella dice. Un cristiano agrandado estima que todas sus acciones son buenas a los ojos de Dios y a los ojos de los demás, sin ver la motivación, sin ver su motivación al hacerlas. ¿Por qué sucede esto? Porque ese muchacho creía que trabajar en la finca de su padre era suficiente razón para que trataran mal a su hermano, para que no reconocieran el valor de uno que se había perdido. Y lo que Jesús le estaba enseñando a los fariseos de esa época es: no solamente se trata de que ustedes piensen que son la gran cosa porque se saben la Torá, porque van a la sinagoga y todo lo que ellos hacían en aquella época, sino que también es importante que ustedes puedan compartir el gozo cuando hay un pecador que se arrepiente. Y lo que yo encuentro oculto detrás de esta primera característica del cristiano agrandado no es otra cosa que el orgullo. El orgullo de pensar que nuestras obras son lo máximo, que el Señor nos mira y dice: wow, tú qué bien predicas, o wow, tú qué bien sirves, o wow, tú qué temprano llegas a la iglesia, o wow, tú qué bien haces cosas buenas para los demás. Déjeme decirle algo que no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero es una realidad. Hay mucha gente que no está aquí que hace mejores cosas que nosotros. Wow, qué bueno que todos estamos de acuerdo. Hay gente que yo los veo que hacen cosas que yo digo: Señor, si la iglesia hiciera eso, si nosotros la iglesia emprendiéramos proyectos de ese tipo. Quizás no es el enfoque de la iglesia necesariamente. Siempre se habla que el enfoque de la iglesia son las almas, pero a las almas se llega de distinta manera. A las almas se le llega de puerta a puerta, como también se le llega brindándole una ayuda social, brindándole un apoyo a su necesidad. Tocas el corazón y abre la puerta a ese corazón para escuchar el mensaje de salvación. Pero resulta ser que este cristiano agrandado, en ese entonces aquel fariseo, piensa que sus acciones solamente son buenas a los ojos de Dios y a los demás, pero no mira la motivación con la que las hace. Número 2, un cristiano agrandado difícilmente reconoce su necesidad de Jesús, pero irónicamente trabaja y sirve para él. Le pongo un ejemplo. Este muchacho resulta ser que su padre, aparentemente, según la historia que cuenta Jesús, tenía muchos jornaleros. Recuerden que el hermano, cuando volvió en sí, dijo: oye, si en la casa de mi padre hay muchos obreros, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí si en la casa de mi padre ellos comen mejor de lo que yo estoy comiendo? Quiere decir que en esa casa ese muchacho, hermano mayor, no necesitaba trabajar. Todo lo de su padre le pertenecía. Ellos tenían muchos obreros, pero él quiso hacerlo. No quiero profundizar mucho en eso porque esta es una parábola, es una historia hasta cierto punto ficticia, pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros podríamos, como creyentes, encontrarnos sirviendo a Dios y trabajando para Él sin darnos cuenta que nuestra verdadera necesidad todavía no ha sido llena. ¿Y cuál es? El mismo Cristo a quien servimos. Le servimos a Él, pero no anhelamos a Él. Le servimos a Él, pero Él no es nuestra prioridad. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque podríamos tener el Espíritu, incluso podríamos hablar lengua, pero no se ve el fruto. Esto no es para que diga amén, no se preocupe. Hablábamos ese día en el viaje: mucha lengua, mucha llenura, y está bien. Yo creo en eso y creo en la llenura del Espíritu Santo. Por misericordia de Dios lo recibí a los 10 años. Y recuerdo el día que eso sucedió y cómo sucedió. Pero antes que la gente vea y escuche si yo tengo lengua o no, yo quisiera que la gente vea en mí el fruto del Espíritu Santo. En mí hablar, en mí actuar, en mis servicios. Si lo hago para Él. Para que sea Él quien lo vea, para que sea Él quien se agrade y su pueblo sea bendecido. No porque yo pienso que al hacerlo voy a recibir algo de Él. Y de eso se trata la tercera característica. Un cristiano agrandado considera sus obras como la llave para acceder a Dios, a lo que Dios tiene, para él, ignorando la existencia de la gracia. Dígale a la persona que está al lado: la gracia. Pero dígaselo, si tiene lentes, mírelo arriba de los lentes, así ve, la gracia.
Mi querido hermano, no se trata de lo que hacemos. Le voy a decir más, ni se trata de lo que hicimos. Se trata de lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Ese amor de Él derramado en la cruz del Calvario, que hizo que Él decidiera morir por ti y por mí, entonces compró una gracia, que es todo lo que tú y yo necesitamos para caminar día con día. Y aun cuando yo le sirva a Él y muera sirviéndole, Él me dará lo que en su gracia Él considera que yo voy a recibir. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer para recibir algo de Dios si no es por su gracia. Porque sé de mucha gente por la que hemos orado para que se sanen, y lo decíamos ayer, en el ayuno. Hay mucha gente por la que hemos orado para que el Señor los sane y no se sanan. Hay mucha gente por la que hemos pedido a Dios que sean liberados y no son liberados en ese momento, sino después. Hay personas por las que quizás usted está orando en su casa. ¿Cuántos están orando por un familiar en su casa para que el Señor lo toque, para que el Señor lo llene, para que el Señor lo cambie? Pero todavía no sucede. ¿Sabe por qué? Porque es por la gracia del Señor. Es por su gracia solamente y por su gracia que todo lo que nosotros hacemos tiene sentido. Y aunque no suceda lo que yo estoy esperando que suceda, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. En otra versión le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia del Señor nos recuerda precisamente la importancia de quién era Jesús en esta historia del hijo pródigo. En esta historia Jesús no es otro que el cordero que está siendo el centro de la celebración. Aquel cordero engordado que mencionó el criado que le dijo al hermano mayor que habían matado. Aquel cordero que mencionó el hermano mayor cuando le reclamó a su padre por qué lo había hecho. Al llegar su hermano, ese cordero, según algunos estudiosos, y yo lo meditaba y coincido, es un tipo de Cristo en esa historia. Ese cordero me muestra que Cristo es aquel alrededor del cual debemos reunirnos y celebrar una gran fiesta. El sacrificio de Él en la cruz del Calvario y todo lo que Él hizo por nosotros, lo que hace y lo que hará por nosotros es suficiente razón para que haya gozo en el corazón de todo creyente, para que haya alegría en el corazón de aquel que ve a algún perdido que es alcanzado por el amor de Cristo y regresa al hogar. Como para que tú puedas ahora desbocarte en alabanza, en gratitud, en aplausos a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Eso es más grande que cualquier servicio a Dios. Y con eso no le estoy diciendo que no hay que servir. Todo lo contrario. Toda mi vida, a mi edad, a mis 44 años, para que no siga calculando, he tenido el privilegio inmerecido de crecer en un hogar de padres cristianos. Yo no nací en el Evangelio, yo nací en el Santo Tomás. Sí, por si acaso, un hospital. Tú también, Santo Tomás. Gloria a Dios. Pero tuve el privilegio de nacer en un hogar en el cual mis padres me enseñaron la palabra desde el inicio. A mis 4 años mi papá me evangelizó y me enseñó qué era la Nueva Jerusalén. Y la comparó con la Torre de Panamá Viejo, porque estábamos allí. Y pasaba un señor con una cámara Polaroid de esas instantáneas que salía la foto instantánea. Y todavía guardamos esa foto, esa imagen la tenemos guardada en casa. Pero por eso yo no puedo decirle que soy mejor que usted. Por eso yo no puedo decirle que todos los días no tengo que luchar como todos ustedes para alcanzar la estatura que el Señor quiere que yo tenga. Por eso no quiere decir que todos los días no tenemos que mirar a Cristo como mirando al invisible. Por eso muchas veces los que están cerca de mí, sobre todo los de música, saben que a veces yo digo, yo necesito a Cristo otra vez. Si alguno me ha escuchado, lo he dicho varias veces, porque pasan cosas que yo digo, todo lo que yo sabía de Él ya no me funciona, necesito empezar de nuevo y leer otra vez qué dice Cristo de esto. El Cordero de Dios es el centro, o debe ser el centro de la vida del hombre. Él debe ser la razón por la cual nosotros nos llenemos de gozo en una fiesta como esta fiesta que se estaba celebrando.
ese gozo que ofrece el Hijo de Dios, esa alegría que ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es aquella que nos enseña que aunque usted y yo trabajemos como burros, tal como dijo ese muchacho, aunque usted y yo sintamos que le hemos servido a Dios tanto que nos merecemos todo lo que sea que nosotros le pidamos, no importa lo que usted haya trabajado, no importa lo que yo haya trabajado, no importa desde cuándo usted le conoce, no importa desde cuándo yo le conozco, no importa si usted no tiene los testimonios que tiene gente que quizás yo no tengo, todo es por gracia. Todo se trata de la gracia del Señor sobre tu vida, todo se trata de la gracia del Señor sobre tus hijos, todo se trata de la gracia del Señor sobre tu cuerpo, todo se trata de la gracia del Señor sobre tu alma, que ha permitido que sea salva hoy y no antes y no después. Cuando yo veo la manera en que el Señor en su misericordia salvó a mi papá siendo inconverso, se lo he dicho tantas veces llorando, le decía: papi, Dios te salvó a ti porque miraba a nuestra generación en el futuro por su gracia. Hay gente que dice: yo cuánto le hubiese querido conocer antes. ¿Cuántos han dicho eso? Usted que le conoció ya grande, adulto, ¿cuántos errores no hubiese cometido? Pues déjeme decirle algo: a pesar de esos errores, la gracia del Señor siempre te guardó, la gracia del Señor siempre estuvo contigo, el amor de Dios siempre te cuidó, su gracia siempre te cubrió, su gracia, su gracia, su gracia. No tus obras, no mis obras, no una buena prédica, no una mala prédica. El Padre me enseña en este mensaje la importancia de lo cercano que está a nosotros. Aquellos que son como el hermano mayor creen que si viven una vida buena, mire esto, van a obtener a cambio una buena vida. Ellos, dice Timothy Keller, que es un escritor de un libro que se llama El Dios Pródigo. Timothy Keller dice: ellos no obedecen a Dios por amor a Dios, sino por lo que pueden obtener de Él a cambio de su obediencia. Ojalá nosotros no nos encontremos obedeciendo a Dios porque pensamos que al hacerlo vamos a obtener algo de Él. Porque si obtenemos algo de Él es por su gracia. Hay cosas por las que uno ni ora y el Señor se la da a uno. Hay cosas por las que usted ni ha pedido y el Señor la hace. Hay cosas que usted ni siquiera le ha dicho al Señor que las necesita, y como dice el salmista: aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Entonces hay una etapa, yo analizaba esto y se lo comentaba a mi esposa esta mañana. Hay una etapa de los hijos que nosotros estamos experimentando ahora mismo, donde todavía ellos obedecen porque van a obtener algo a cambio. Todavía ellos todo el tiempo no obedecen simplemente porque nos aman, porque somos unos buenos padres y porque quieren que nosotros estamos orgullosos de ellos. A veces sí, vamos a ser honestos, a veces sí. Tengo que aprovechar que no están aquí, no me están oyendo. A veces sí, pero yo sé que hay veces que he tenido que negociar con ellos y decirles: esto hay que hacerlo, tienes que obedecer. Y claro que hay algo a cambio. No siempre se puede, pero a veces hay que negociar con ellos alguna recompensa para que obedezcan. Pero lo que me está diciendo este escritor de este libro es que nosotros tenemos que obedecer sabiendo que puede que recibamos o no aquello que estamos anhelando, pero nuestra obediencia no está en juego. Nuestra obediencia no está en juego. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor sobre nuestra vida tampoco está en juego. La vamos a recibir sí o sí. La vamos a anhelar sí o sí. Y si no la anhelamos, también la vamos a recibir. Entonces, para que nos llevemos algo bueno en esta mañana, quiero que veamos cómo sería entonces de un cristiano agrandado, ¿sí?, a un cristiano balanceado. Número uno, un cristiano balanceado pone a Cristo en primer lugar antes que todo lo que hace para Él o sirviéndole a Él. Ayer leíamos en el ayuno Filipenses 3, 7 al 9. Pablo expresa o habla de su currículum, de su pedigrí: hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, y todas esas hierbas aromáticas. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? A mí no me van a echar cuento.
Yo conozco la Torá, porque recuerde que no había otra Biblia, era la Torá nada más. Bueno, y algunos escritos de los profetas. Yo sé de dónde vengo, sé lo que tengo y conozco exactamente todas las cosas, pero, verso 7 de Filipenses 3. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él, dijo el apóstol. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Un cristiano balanceado sabe poner el equilibrio entre lo que es, lo que tiene y a quién le pertenece. No solamente porque le pertenece, porque es que Él nos los dio. Si yo tengo una profesión o usted tiene una habilidad o una capacidad para hacer algo, créame que si usted la tiene es porque Dios se la dio. Un cristiano balanceado, número 2, aprende a ser un canal de bendición para que otros sean restaurados y se goza de esa restauración. Mire lo que dice Gálatas 6. Gálatas 6:1 dice de la siguiente manera: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Hay un buen grupo por lo menos. Ayúdenos a los demás, por favor. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? Un cristiano balanceado comprende que a veces puede estar del lado de los espirituales, que ayuda a restaurar a aquellos que lo necesitan, pero puede que en otro momento de su historia está del lado que necesita que alguien le ayude a ser restaurado. Nosotros nos restauramos, somos canales de bendición para que el Señor restaure a las personas. Amén. Número 3, para que usted se lo lleve y si quiere lo anote. Un cristiano balanceado no olvida que si recibimos algo de Dios, no es por nuestras obras, ni por el servicio que hemos hecho para Él. Si recibimos algo de Dios, es por su gracia, solamente por su gracia. ¿Sabe usted que la forma característica de este Padre no dista de nuestro Padre Celestial? Dice la Biblia, mi querido hermano, que el Padre, cuando vio al hijo pródigo, al hermano menor, venir, salió corriendo a su encuentro. Dice la Biblia que le abrazó y enseguida dijo: traigan una túnica y un anillo para él. Pero cuando su hijo mayor, que también estaba perdido, aunque más cerca en distancia, pero también estaba perdido en su pensamiento, en su orgullo y en todo lo que dice el texto que estaba ese muchacho, lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos: tú puedes estar aquí en la sinagoga, tú puedes estar aquí en la iglesia, tú puedes haber sido 20 años maestro de escuela bíblica y tener 40 años aquí en esta iglesia y en otra, y tener 35 años y todo el tiempo que quieras hablando lenguas y haciendo maravillas y prodigios para el Señor. Bendito sea el Señor por eso. Pero al final lo que el Padre hace es lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros. Salió y le encontró y le buscó. Nuestro Padre Celestial tiene una característica: Él nunca nos va a dejar así. Él nunca nos va a dejar, si estamos mal, así de mal como estemos. Él nos va a invitar a la fiesta, Él nos va a invitar al gozo, Él nos va a invitar a celebrar que aunque estábamos perdidos, hoy hemos sido encontrados. Y sabía usted, ya para terminar, quiero que se ponga de pie para que leamos una porción de la palabra. ¿Sabía usted que la forma en que
el padre le habla o se refiere al hermano mayor, es una palabra que en el hebreo significa, se escribe tecnón, y esa palabra significa hijito, y se utiliza cuando el padre se quería referir a un hijo menor, pequeño, adolescente, o hasta cierto punto que todavía no había madurado. O sea, siendo un hermano mayor, siendo un adulto, él usa una palabra que le da a entender: todavía tu mentalidad es pequeña. Pero lo hace con amor, lo hace con compasión, lo hace recordándole que le ama, que para él es más importante mostrarle dónde es que tiene que concentrar el gozo de ese momento que están viviendo como familia. Que eso es más importante que empezar a victimizarse y decir: mira todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo y no he recibido lo que yo anhelaba recibir. El Padre le recuerda que Él siempre estuvo allí. Tu Padre Celestial, iglesia, te dice en esta mañana: yo siempre he estado contigo. Yo nunca te he abandonado. Yo siempre he estado a tu lado, aunque pensabas que no. Quizás a veces nos escudamos en el servicio a Dios. Escuché una vez un predicador decir: adulteramos con el ministerio. Es fuerte esa palabra. Pero a veces servimos tanto que sentimos que al hacerlo realmente estamos con Dios y estamos cerca de Dios. Pero cuando nos damos cuenta de estas actitudes que podríamos tener, entonces nos damos cuenta que estábamos en casa pero perdidos. Hoy el Señor nos dice: hijo mío, hijito, yo estoy aquí. Mi gracia se extiende como se extiende en este momento mi mano sobre tu cabeza, y te recuerda que solamente es por ella que tú estás aquí. Si todavía puedes peinar canas, es porque mi gracia ha estado contigo. Si tienes una enfermedad crónica y sigues tomando los medicamentos y estás sano y estás estable, eso también es mi gracia. Si el Señor eligió por providencia divina sanarte a ti, pero llevarse a tu cónyuge a su presencia, eso también es su gracia. No hay absolutamente nada que suceda fuera del control de Dios. El Padre siempre estará para buscarnos, estemos tan lejos como el hijo menor o tan cerca como el hijo mayor, pero nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar fuera de la fiesta. Nunca nos va a dejar lejos de su gracia. Es imposible huir de su gracia. El salmista dijo en el 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde pueda esconderme en el cual tú no estés. No hay lugar que sea ni tan alto, ni tan profundo, ni tan lejos, ni tan oscuro, donde tu presencia, donde tu gracia no pueda encontrarme y alcanzarme. Cristo llevó al pueblo a entender que Él podía dejar a muchas ovejas por una sola perdida, que podía barrer y limpiar y recorrer toda la casa buscando una pequeña moneda, pero también podría correr al encuentro de un hijo perdido muy lejos y de un hijo perdido muy cerca. Porque como padres sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos por igual. Una vez mi hija me hizo una pregunta que nunca pensé que me iba a hacer. Me dijo: ¿por qué mi hermano nació primero? ¿Y saben lo que le contesté? Yo no sé, porque Dios lo quiso así. No se trata de si yo soy el primero, si llegué al Señor primero después. Se trata de su gracia. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículo 14. ¿Puede leerlo conmigo? Dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Dígalo fuerte. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo,
cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Cuántos son ese pueblo? Amén. Dice el 16: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Y dice el 17, dígalo fuerte: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Me sobrebeso Dios.